los saludo, muy buenas tardes para todos. Me presento, mi nombre es Gerardo Machuca, soy el director de la Escuela de Educación e Innovación, de su escuela, Politécnico Gran Colombiano. Estamos muy contentos. Este semestre vamos a explorar una línea de formación en pedagogía muy interesante, muy llamativa, también articulada a todo lo que es el proyecto de la cultura de la buena docencia que lidera la Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad. Vamos a tocar varios temas. Hoy vamos a tocar uno bien interesante, el cual ya les voy a contar, pero vamos a abordar otras temáticas en otros espacios y esperamos que podamos poder contar con su compañía y tienen que ver también con la innovación educativa y uno también que tendrá que ver sobre la inteligencia artificial y la educación. Em, el día de hoy, colegas, en este primer encuentro, precisamente en el marco de este proyecto de la cultura de la buena docencia y pues de lo que venimos trabajando en la línea de formación pedagógica, vamos a abordar un tema de interés para todos, indudablemente, que tiene que ver precisamente con el diseño y la innovación curricular. ¿Ya? Y es que precisamente el estudio de este campo, del diseño, de la innovación curricular, es la posibilidad de que podamos explorar un campo que es poco debatido en Colombia realmente. En particular desde abordarlo desde esa comprensión como construcción social. El currículo no es una categoría que particularmente en Colombia encontremos antecedentes de un estudio profundo y demás, sino que nos hemos enfocado en otras categorías y digamos que no está bien, no está mal, pero ese ha sido el percurso, digamos, en la historia de la educación en Colombia. Este es un campo, el campo curricular es un campo muy interesante y en el cual todos los días, todos aquí interactuamos con él. De una u otra manera, estamos interactuando y este ejercicio de reflexión nos permite percibir esas tensiones, esas relaciones que se dan con diversos campos al interior del currículo, lo teórico, lo epistemológico, lo metodológico y obviamente el tema de cómo ponemos en práctica todo eso que allí hemos dispuesto. Todos estos son elementos esenciales y de una relevante necesidad de reflexión, porque el currículo en gran medida configura las relaciones en el marco, por ejemplo, de conceptos como la calidad, la educación y también la inclusión. Entonces, en este sentido, las visiones alrededor del currículo, de su construcción social, de las posibilidades que nos permite este como objeto también de investigación, de su diseño y de su innovación, pues son temas de valiosa discusión y de pertinencia en ese quehacer de maestros y maestras que tenemos y que ejercemos cotidianamente. Y más aún cuando vemos que existe una serie de políticas públicas, de macrosistemas que interactúan y que generan precisamente una necesidad de pensar y de reflexionar estos componentes. Y para abordar estos componentes, para abordar este tema del diseño e innovación curricular, nos acompaña el doctor Hugo Alberto Florido Mosquera, quien es doctor en educación de la Universidad Santo Tomás, tiene una trayectoria muy importante que ha estado focalizada particularmente como docente, como directivo docente en los niveles de educación inicial, básica, media y superior. Actualmente él es el rector del Colegio República Bolivariana de Venezuela, acá en Bogotá, uno de los colegios que ha sido reconocido precisamente por por un currículo, por un proyecto educativo con enfoque inclusivo particular. Y un proyecto muy interesante. Ha sido profesor de diversas universidades, es profesor del Politécnico Gran Colombiano en la maestría de innovación educativa. Tenemos el placer de tenerlo allí. Y en el año 2020 obtuvo el primer puesto del premio a la investigación y la innovación por el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, el IDEP. Yo creo que muchos de ustedes lo conocen, precisamente con una propuesta de orientaciones curriculares para la incorporación de la educación inclusiva en los colegios públicos de Bogotá. Autor de innumerables artículos, libros y demás, y desde hace años pues se dedica como asesor, a acompañar y a orientar procesos de educación inclusiva, diseño curricular en diferentes organizaciones. Entonces, doctor Hugo, darle la bienvenida de nuevo a esta su casa de estudios y agradecerle el espacio para compartir y reflexionar de un tema que indudablemente es fundamental cuando hablamos de educación, que es fundamental cuando hablamos de procesos de calidad y que vale la pena tomarnos un momento, una pausa en nuestras agendas para discutirlo y reflexionarlo a profundidad. Así que bienvenido de nuevo y el espacio es todo suyo, doctor. Muchas gracias, profesor Machuca. Muy buenas tardes a todos los oyentes que están aquí al auditorio, a todos mis colegas, representantes de diferentes áreas del conocimiento en la Universidad Politécnico Gran Colombiano. Para nosotros es muy importante de la maestría en innovación
en educación, específicamente en el seminario de innovación curricular, tener la oportunidad de compartir estos saberes. Y antes de iniciar, quiero hacer una precisión en términos de carácter profesional. Y yo no soy experto en diseño curricular, no soy experto en historicidad del currículo, pero sí he tenido la oportunidad de desarrollar investigaciones en torno a los diseños curriculares y su nivel de acción en los procesos de innovación educativa, en la educación básica y media, y he participado en algunas asesorías con instituciones de educación superior que quieren desarrollar currículos alternativos en sus procesos de formación de profesionales. Con esta precisión lo que quiero decir es que muchos de los elementos de saber que traigo hoy para compartirles corresponden a estudios que han hecho otros profesionales, y lo que hago aquí es recoger unas líneas gruesas, digamos unas líneas por una parte ideas fuerza, pero por una parte unas líneas de tensión que tienen que ver con la instalación del campo de lo curricular en la educación superior, que acontece mucho también en la educación inicial básica y media, pero que para este nivel en que estamos nosotros interactuando, pues es importante que se reconozca como un campo de conocimiento necesario a incluir en los procesos de calidad en las instituciones de educación superior. Entonces, teniendo en cuenta, voy a cerrar mi cámara para que tengamos mejor visibilidad de la presentación, habiendo hecho esta precisión. Paso a hacer un preámbulo de definiciones, toda vez que el currículo tiene una relación específica con la educación, es más, está relacionado directamente con los procesos educativos, y la educación de alguna manera se concibe, o hay una adopción de la educación dentro de los sistemas educativos colombianos en toda la escuela. Y quiero hacer una precisión segunda, que es cuando me refiero a la escuela, hablo de todo el nivel de escolarización de lo que significa el sistema de educación formal, que va desde la educación inicial hasta la educación superior. Se concibe la educación como un acto de formación e interacción en el que se accede a las habilidades, a los valores, a los saberes y los vínculos necesarios para el desarrollo humano y la vida en sociedad. Esta conceptualización y esta concepción de educación está directamente relacionado con conceptos como didáctica y pedagogía, que son de alguna manera conjuntos de saberes y disciplinas que le apuestan a garantizar que esos niveles de acción en educación que se desarrollan en el ámbito de lo formal tengan posibilidad de ser, pero que hay uno de ellos, que es el currículo, el que está en la cuarta parte, que ha sido tradicionalmente despreciado en el nivel de la educación. Más adelante les voy a contar cuáles son las razones históricas por el cual ha sido despreciado, pero cuando digo despreciado no es que lo hayan sacado del partido, sino que no ha tenido el suficiente énfasis en procesos de investigación, pero sobre todo en procesos de debate al interior de la planificación de programas y a la planificación de planes de estudio en el desarrollo de las comunidades. En ese entendido, entonces quiero mostrarles a ustedes una figura que da cuenta cuando uno revisa investigaciones que se han hecho. Más adelante también voy a hacer una referencia específica a ese tipo de investigaciones. Encontramos que el énfasis en la reflexión del debate de la educación en las instituciones de educación superior, un mayor porcentaje está referido a la educación como instrucción. Y con esto no quiero de alguna manera hacer justicia de lo que significa la educación en la educación superior, pero parece ser que la mayor parte de los debates se centran en reconocer que la educación es más allá de un proceso de instrucción, un proceso de acceso a conocimientos derivados de la ciencia y tecnología, pero en el cual el currículo sigue teniendo un no lugar. El segundo porcentaje está dado en la pedagogía como eje central de los planes de estudio en las instituciones. El tercero, como lo ven ustedes ahí, tiene que ver con la didáctica como un diseño instrumental, ni siquiera la didáctica como un proceso reflexivo en la acción y un proceso que compromete el conocimiento profesional del docente, sino como una serie de métodos e instrumentos que se utilizan para ser parte de las mediaciones que los docentes usan en el proceso de enseñabilidad a sus estudiantes. Y como pueden observar ustedes, un mínimo porcentaje de ese gran porcentaje que pudiera estar haciéndose estudios que incluyen investigaciones, debates en la política pública, incursiones en las legislaciones, inclusive en todas las regulaciones de los consejos nacionales de acreditación, pero también del Ministerio de Educación. El currículo aparece subordinado a un debate sobre lo que es la pedagogía y sobre lo que es la didáctica. Eso quiere decir, como lo dijo el profesor Machuca anteriormente, que es un campo de estudio no desarrollado y poco debatido en el sistema educativo colombiano. Pero para poder nosotros instalar algún debate acerca de eso, lo primero que tenemos que hacer también es una conceptualización de lo que persigue la educación y cuáles son los fines de la educación. La ley 30, la ley 115,
convergen en reconocer que el fin supremo de la educación es formar a los seres humanos, a los ciudadanos para el acceso a los saberes y a los conocimientos en un contexto que le permita a todos los ciudadanos participar en la vida social y comunitaria, en sus territorios, en sus localidades, en sus lugares y también en sus ambientes particulares. La educación en sí misma debe promover prácticas que garanticen varias cosas. Normalmente el sistema educativo colombiano ha privilegiado la que está en primer renglón, que es una educación que privilegia el acceso a los bienes de la cultura. Cuando hablamos de bienes de la cultura, quiere decir los conocimientos, las técnicas, las tecnologías, los instrumentos, todos los recursos mediáticos para que el estudiante o el profesional de alguna manera acceda a ese conocimiento que está instalado en el desarrollo, pero se privilegia esto sobre otros elementos clave que potencian el proceso educativo y sobre todo los procesos de calidad en la educación, que son la pertenencia, la socialización, la comunicación y por último lugar, y lo dejo en último lugar de manera intencionada, que debería estar en primer lugar, la participación de todos los estudiantes y de los docentes en los procesos de diseño e intencionalidad de lo que persigue el proceso de enseñabilidad y por supuesto el proceso educativo. Voy a dividir digamos, esta charla con ustedes en tres grandes campos. El primero es la relación que existen entre las diversas concepciones curriculares y determinados paradigmas científicos. El segundo, voy a mostrar ciertas tendencias que han habido del campo de lo curricular en Colombia desde 1903 hasta la actualidad. Y el tercero, cómo el currículo es un eje ordenador del campo de innovación en educación para las instituciones educativas, cualquiera que sea el nivel de la educación formal. En ese entendido, entonces, les quiero contar que existen concepciones curriculares que tienen una estrecha relación con los paradigmas científicos a los que se adhieren. Esto porque se puede observar una coherencia en los planteamientos de esos niveles epistemológicos con los recursos que usan a nivel teórico la instalación de ciertas concepciones o ciertas categorizaciones de lo que significa el currículo. Vamos a iniciar con el primero, que es la concepción técnica del currículo. Ustedes en su margen izquierdo van a ver las características del paradigma que adhiere ese enfoque, y a su lado derecho van a ver las características del enfoque curricular al cual me estoy refiriendo. Este enfoque de currículo, esa concepción técnica, perdón, del currículo, que es un enfoque, por así decirlo, pues se adhiere a las características del paradigma positivista, que sostiene que las ciencias y el conocimiento poseerían la validez universal y objetiva, y que además se concibe el currículo como algo muy natural, algo objetivo, algo que puede ser definido y diseñado en términos de unos objetivos y unas metas a alcanzar en los procesos de instrucción y de formación, pero que aún así, siendo una concepción técnica, no observa el aprendizaje como una cualidad que debe estar incluida en el currículo. ¿Cuáles son las características entonces de esta concepción técnica del currículo? Destaca la tecnificación de la labor docente, que en ella se estipula. Hasta él concebió el currículo como algo objetivo. El docente debe conseguir siempre o debe perseguir siempre establecer y conseguir y evaluar metas preestablecidas que están dadas con una orientación de carácter local, regional o nacional. Y el proceso educativo, según esta concepción curricular, estaría centrado más en la eficiencia de las técnicas de la enseñanza, más que en la formación integral o en el acceso al aprendizaje de los estudiantes. Quiero contarles sobre esta concepción técnica, que es la concepción más importante en el ámbito educativo colombiano, pues ha tenido una enorme influencia en la educación escolar, dictando las pautas de todos los procesos educativos durante varias décadas. Esto lo ha dicho varios investigadores, pero muchos de los investigadores que han estudiado, el referente más claro es de Larran y Diez y Román, que han dicho que esta concepción técnica del currículo, a pesar de que aparece como una concepción muy positivista, muy objetivista, es la que se mantiene y se ha mantenido durante mucho tiempo y la que permanece en nuestras unidades académicas y en nuestras instituciones educativas. La segunda concepción que aparece luego de los años 60 es la concepción sociocognitiva del currículo, y que está adherida precisamente al paradigma interpretativo de las ciencias y del acceso y generación y sostenibilidad del conocimiento, y más que preocuparse por las leyes universales de controlar y predecir los resultados de una estructura curricular, una estructura educativa, de un proyecto educativo, tiene como objetivo la comprensión
e interpretación de los significados particulares de la cultura. En ese sentido, el paradigma interpretativo concibe la cultura y el conocimiento como construcciones de tipo social. ¿Cuáles serían entonces las características de ese enfoque sociocognitivo del currículo? La concepción curricular sociocognitiva tiene especial preocupación por las particularidades en donde se desarrolla el proceso educativo. Eso quiere decir que el contexto y lo situado cobran gran y especial importancia. Asimismo, se considera el currículo como un proceso de carácter flexible que no está determinado por objetivos preestablecidos, por técnicas únicas hechas a la medida, sino, o por hecho, con una talla única, perdón, sino con procesos educativos de carácter muy flexible que están hechos a la medida de las necesidades de las poblaciones o inclusive de los sujetos que participan en ella. Y definitivamente aquí se incorpora un elemento clave en esta concepción sociocognitiva, que es la acción reflexiva del docente, que démonos cuenta que en la anterior concepción era una acción técnica y una acción de reproductiva del docente. Aquí se incorpora una acción reflexiva del docente en la concepción de los aprendizajes basados en habilidades y evaluación cualitativa dentro de este mundo de enfoque curricular. Posteriormente a este enfoque sociocognitivo aparece el paradigma crítico, originado precisamente de la Escuela de Frankfurt, y si bien comparte algunos aspectos con el paradigma interpretativo, incluye en su cuerpo de ideas el campo sociopolítico. Entonces, en ese sentido, la concepción crítica del currículo, que es la tercera concepción que aparece en la categorización a nivel global, y cuando hablo a nivel global es el nivel occidental, reconoce este paradigma las relaciones sociopolíticas en un contexto determinado social y de alguna manera declara que habría una opresión y una explotación al ser humano producto de las relaciones sociales, en este caso las sociedades de carácter capitalista occidente, y que lo que hace la concepción, perdón, las características de este paradigma es de alguna manera resistir y contestar a estos sistemas de opresión hacia un proceso de emancipación, de transformación de las comunidades, o sea, que las comunidades no solamente participan en las rutas futuras a seguir, sino que participan en los procesos de transformación e emancipación de sus comunidades. En este sentido, la concepción crítica al conocimiento reconoce que el currículo crítico utiliza un método de estudio a través de la historización. Eso quiere decir que el ser humano se convierte en un punto clave como ser histórico. Y asimismo las poblaciones y las instituciones y los contextos donde se desarrolla. Asimismo, reconoce que el currículo es un producto de carácter histórico, por lo tanto, se nutre de conocimientos, se nutre de ideas, se nutre de valores que no son neutros y que más bien serían producto precisamente de la lucha social contra la hegemonía que impone unos currículos de carácter técnico. Una de las formas en que se presenta el siguiente enfoque es precisamente esos paradigmas emergentes que se han dado después de la modernidad y que algunos autores han decidido llamarlo la posmodernidad o todos los enfoques posmodernos, y que se manifiestan en la educación a través de dos elementos clave que son parte de la concepción curricular postcrítica, y es la importancia del respeto a la diversidad. No solamente el respeto entendido en las posibilidades de accesibilidad, sino en el reconocimiento de la diversidad de formas de aprender y de formas de acceder al conocimiento, y por otra parte la relevancia que le dan a las experiencias individuales y los múltiples discursos que existen en el seno de las comunidades de aprendizaje. Esta concepción postmoderna, que está ligada a las características del paradigma postmoderno, dice, hay dos autores fundamentales me gustaría traer aquí casi que de manera textual, que son Tadeu da Silva de Brasil y Henry Jaurós de Norteamérica, los cuales exponen el primero, sostiene que los currículos con un enfoque de carácter postmoderno deben llevar a develar todos los sistemas de opresión, pero sin precisamente trabajar por una construcción curricular que le permita a los integrantes de esas comunidades hacer una contrahegemonía, o sea, de resistirse, pero sobre todo responder a las condiciones que de alguna manera son opresivas para el desarrollo de los sistemas educativos. Y en cuanto a la diversidad, Jaurós propone construir unos currículos a través de una concepción de la pedagogía radical, en los cuales se supera el determinismo que la pedagogía moderna crítica se observa en relación con respecto a la política. Aún así, esta concepción postmoderna, la que actualmente tiene mayor aceptación en el mundo de América Latina, pues no ha tenido la consolidación base suficiente para establecer
todas aquellas líneas de acción y líneas fuerza que permitan la instalación de currículos en los cuales, recuerden ustedes los dos principios, se reconozca la diversidad y se aprecien las subjetividades en el proceso de desarrollo. Por eso, basado en González, para América Latina se ha propuesto que quizá un enfoque curricular que integre los elementos del currículo sociocognitivo, que fue el segundo que yo esbocé, y del currículo sociocrítico, respetando la diversidad de cada alumno e integrando contenidos relativos de otras culturas, sea en el ámbito curricular lo que se requiere para que los sistemas educativos se orienten hacia unas condiciones de calidad, pero también con equidad, y de alguna manera se superen todas las dificultades que hay en los procesos de aprendizaje, y que a partir de esos procesos de aprendizaje todos los ciudadanos participen en el nivel productivo de las naciones, porque esa participación en el nivel productivo de las naciones no se refiere únicamente al enfoque economicista en la producción comercial, en la producción industrial, sino que todo lo contrario, en la producción del conocimiento propio para que las comunidades en contexto y situadas aporten para su propio desarrollo. Ese es el gran panorama que existe en Occidente, en el cual es importante que reconozcamos que siempre un enfoque curricular está adherido a una de las, digamos, de los grandes paradigmas de la investigación en ciencias y de la generación y sostenibilidad del conocimiento en el mundo occidental. Cada uno de ustedes, desde sus áreas de conocimiento, desde sus prácticas educativas, pero también desde las unidades académicas donde participen, ya sea una facultad de humanidades, una facultad de ingeniería, de derecho, de ciencias, debería saber en dónde está ubicada digamos, su diseño y estructura curricular y por qué claramente hay una relación con respecto a ese proceso de formación en ciencias y su proceso de formación también en las escuelas de pensamiento donde ustedes son profesionales. Perdón que estoy tomando agua. Vamos a pasar enseguida a contarles, les voy a pasar a contarles 4 paradigmas o 4 tradiciones en la historia reciente del pensamiento educativo colombiano que han hecho estudio acerca de la curricular. Quiero empezar por la primera década del siglo XX, cuando en 1903 el gobierno nacional para esa época convirtió la pedagogía católica en la pedagogía oficial para la instrucción pública y aquí se desarrolla lo que hemos llamado durante mucho tiempo la escuela tradicional, en donde hay que de alguna manera precisar que tradicional en nuestro contexto educativo colombiano significa católico romano. Eso quiere decir, es una estructuración curricular desde la educación tradicional que tiene que ver con la orientación de la educación a través de la pedagogía católica. Es un currículo enciclopédico, un currículo que está centrado en los métodos memorísticos, mecanicistas y con arreglo al profesor y una enseñanza jerárquica que ha prevalecido en nuestras instituciones durante más de 100 años. Eso quiere decir que, asimismo, como les dije claramente en la primera definición de la relación de los enfoques curriculares con los paradigmas científicos, que ese enfoque curricular técnico, racional, ha sido el que más se ha mantenido en la escuela, es probable reconocer que la escuela tradicional también, a pesar de haber sido instaurada como proceso de desarrollo de las instituciones educativas desde 1903, aún permanece y sigue de alguna manera prevaleciendo en el diseño curricular de nuestras instituciones. Hacia finales de la década del siglo, perdón, a finales de la segunda década del siglo XX aparece la escuela activa, la escuela nueva, como una forma de responder a todas aquellas exclusiones que se producían precisamente en la escuela tradicional, que aún sigue pasando. La escuela tradicional, en un primer momento, que se ve como una escuela católico-romana, excluía a todas aquellas personas que no tuvieran las características de ser un ser humano masculino, un ser humano blanco, por lo menos mestizo, un ser humano que tuviera acceso económico para recibir este tipo de educación, un ser humano que no fuera campesino y sobre todo un ser humano que no fuera mujer, porque para esa época la exclusión se veía referida a este tipo de poblaciones, que muchos de esos, en menor porcentaje, por supuesto, se siguen activando en el sistema educativo social para la actualidad. Entonces la escuela activa emerge como una respuesta a esto y fue un movimiento liderado después de la segunda década, eso quiere decir después de 1920, cercano a 1930,
por algunos educadores liberales seculares y progresistas que se oponían a la educación tradicional impartida por la Iglesia Católica. Y de alguna manera la escuela activa fue la expresión de una escuela pedagógica, de una pedagogía, racional basada en el conocimiento de las ciencias humanas, con enfoques curriculares basados en el romanticismo y el individualismo. Eso quiere decir que ya comenzamos a tener a partir de la escuela activa o la escuela nueva un enfoque de carácter humanista que le permitía reconocer las diferentes condiciones del contexto. Quiero aclarar aquí que en el siglo XX, en esa primera mitad del siglo XX, la escuela activa o nueva se instala para la educación del campesinado. Eso quiere decir que fue una escuela que estuvo vinculada a la educación rural. Mucho después empieza a llegar a las escuelas de carácter conurbado, o sea, las que tienen un ecotono entre eso que no puede definirse entre rural o urbano, pero que de alguna manera tenían algunos visos de posibilidad de seguir instalada la escuela nueva. Esta escuela nueva también ha prevalecido ya de manera mucho menos clara, más difuminada a nivel de los sistemas educativos colombianos, pero existen algunas regiones, sobre todo las más apartadas del país, que lo mantienen como un enfoque en el diseño curricular. Al inicio de la segunda mitad del siglo XX, quiere decir después del Bogotazo, después de ese periodo que emerge el proceso de violencia a nivel del país, y gracias a la acción de la tercera misión educativa alemana, que fue una articulación que hizo los gobiernos de Colombia y Alemania, fueron introducidas a las escuelas un nivel de el currículo técnico. Eso quiere decir que se instaló esa concepción inicial de currículo técnico para Europa y llega a Colombia a partir de 1950 y llega para quedarse. ¿Por qué digo que llega para quedarse? Porque definitivamente, y apoyados en lo que dice Vasco, la tecnología y el diseño instruccional fueron interpretados por quienes participamos en todo esto como una forma para consolidar la taylorización de la educación. Eso quiere decir para garantizar que la educación era un sistema que debería reconocer y garantizar los objetivos del desarrollo de la nación en términos economicistas y productivos. Entonces la escuela se convirtió en un sistema o en un escenario en el cual se garantizaban los procesos instruccionales y formativos no de carácter integral, sino formativos en ambientes específicos que le permitieran a las personas después participar en todos los ambientes de desarrollo económico, industrial y comercial del país. Y solo hasta la década de los 80 aparece en Colombia de manera muy incipiente, de manera muy tímida, el currículo crítico, que es el tercero que les he puesto. Eso quiere decir que no ha llegado todavía para nuestros niveles de educación en esas tendencias, en esas tradiciones, un currículo de carácter, la posibilidad de instalar un currículo de carácter postmoderno, por lo menos ligado a este paradigma de investigación. Y el currículo crítico lo que señala es que precisamente hay una apropiación de la interpretación una apropiación del movimiento pedagógico en Colombia que hace parte de la interpretación de lo que acontece en los diferentes contextos de la escuela. Se reconoce que Colombia es un país multicultural, se reconoce que Colombia es un país multipoblacional que tiene ciertas prácticas culturales en arreglo a sus condiciones de carácter de contexto, inclusive de carácter ambiental, que posibilitan desarrollar un currículo crítico que le permita a las comunidades, por una parte, participar en los propios desarrollos de su currículo, en el propio diseño del currículo, pero sobre todo en la elaboración, en el seguimiento y evaluación de los mismos. Esto nos ha permitido reconocer, por supuesto, que en la universidad en el conocimiento relacionado con el contenido, démonos cuenta por qué durante muchos años se ha sostenido este enfoque de carácter técnico. Eso quiere decir que en las instituciones de educación superior, me estoy apoyando aquí en Juni Montoya, una de las más grandes investigadoras del estado actual del currículo para Colombia en la educación superior, dice que el contenido sustituye el saber pedagógico en la escuela superior. Eso quiere decir que las discusiones o el debate concerniente al currículo ha sido subordinado a los debates que se han hecho acerca de la pedagogía y la didáctica. Esto no es malo en el sentido estricto, porque definitivamente no quiere decir que tengamos que despreciar lo pedagógico y lo didáctico en la definición de los planes de estudio y los programas de acceso a la educación superior, sino que se le debe dar precisamente un lugar a la discusión y al debate curricular, toda vez que eso nos ayudaría a superar que el saber pedagógico estuviera de alguna manera en primer renglón y no solamente las discusiones acerca del contenido de esos planes de estudio. Tanto es así
que Juni Montoya nos muestra que hay una progresión de estudios en investigaciones e inclusión del currículo en la formación docente para las universidades en Colombia que empieza de manera muy incipiente en los años 80. Miren cómo coincide con la instalación de un enfoque curricular crítico para que las universidades que tienen como encargo la formación docente, que son las personas que van a ir a participar, ya sea en la educación inicial, básica y media, pero también superior, en los procesos de desarrollo profesional, incluyan en sus procesos de formación el currículo como un centro de debate. E incluyan inclusive en su planificación de sus estudios, en esa planificación de los programas de estudio, incluyan al currículo como un centro de atención y progresivamente hemos visto cómo algunas universidades lo han incluido no solamente en sus, digamos, en sus decisiones programáticas con respecto a los diferentes programas, sino cómo lo han incluido progresivamente en los procesos de formación docente, que finalmente para el país es un valor agregado porque llegáramos a los sistemas educativos a participar en la configuración de currículos construidos socialmente y construidos con la comunidad. Para el 2020, que es la última etapa que se ha visto, se han encontrado que por lo menos se ha duplicado la proporción. En este momento no tengo ninguna cuantificación, digamos, puntual de cuántas universidades son, pero se ha dicho que se ha duplicado la proporción en términos de universidades que se dedican a la investigación en currículo al interior de sus programas de estudio. Entonces, hay un rechazo total, lo que se puede concluir de estas tradiciones del desarrollo del currículo como una tendencia o como una tensión que tiene que ser abordada desde las instituciones de educación superior, se nota y concluye Juni Montoya que hay un rechazo total del concepto de currículo debido a que se tiene una comprensión incompleta y a veces parcial del significado y sobre todo de su campo de acción, o sea, lo que eso podría desarrollar, o sea, cómo un diseño curricular tendrá un campo de acción favorable para efectos de calidad, para efectos de desarrollar innovación en educación en cualquiera de los niveles del sistema formal en Colombia. Y dice que son tres las razones por las cuales ese rechazo está instalado en la estructuración de planes de estudio en nuestras instituciones. El primero tiene que ver con que el currículo siempre ha estado asociado a un proceso de planificación y organización de contenidos. Entonces, cada vez que se invita al debate, ya sea a través de procesos de investigación, a través de procesos de acción, inclusive a través de procesos de vinculación de la acreditación de programas de calidad, no accedemos o por lo menos no nos arriesgamos y no nos lanzamos a hacer el debate que el currículo requiere porque consideramos que lo que ya está escrito acerca de los contenidos y las actividades escolares que provienen de un currículo técnico no tendría por qué ser discutido porque se concibe todavía que el currículo está asociado eminentemente a la planificación, o sea, a un plan de estudios. La segunda razón por la cual hay un rechazo de esta concepción del currículo es porque se reconoce una única perspectiva curricular que es la conductista, que refleja precisamente un interés en instaurar en todos los procesos de formación superior el enfoque de currículo técnico que está definido por contenidos, que está orientado precisamente a desarrollar en las personas habilidades específicamente para digamos, el desarrollo de ciertas profesiones o ciertos campos de conocimiento, pero no en un campo amplio, tener la posibilidad de reconocer que existen otras condiciones del desarrollo humano que son posibles de tratar al interior del currículo. Y por último, otra razón, que es la última, es porque el currículo se une. El concepto de currículo tiene digamos, una tendencia a lo que propuso Posner de la última década del siglo XX, que es identificar que el currículo, su implementación, es un modelo de desarrollo de difusión porque los investigadores de alguna manera entienden que es un trabajo que lo único que les permite es reconocer cuál es ese campo de acción y hacer una difusión de ese conocimiento, pero no instalar materialmente esos enfoques en el proceso de desarrollo curricular. Entonces, esta primera conclusión es importante para tenerla en cuenta por una razón fundamental, es porque advertimos frente a esa conclusión que las universidades o las instituciones de educación superior en su conjunto están muy lejos de ser instituciones democráticas, pero algunas de esas ideas
que se han venido debatiendo, sobre todo por Redu Colombia, por algunas instituciones de educación superior, específicamente en la región central del país, como la Universidad de los Andes, las universidades públicas del país que tienen formación docente, el Politécnico colombiano que la está incluyendo en los procesos de maestría, han conducido precisamente a la autonomía universitaria, a la participación de los estudiantes como órganos de decisión de la universidad, pero todavía siguen pendientes muchos aspectos a trazar y muchos aspectos que abordar y que seguir en esto de lo que significa la construcción de un currículo de carácter social. Y asimismo nos pone la perspectiva de reconocer que los investigadores y los educadores no han sabido aprovechar el potencial que tiene la investigación, pero sobre todo el debate en el concepto de lo curricular, toda vez que eso les permitiría de alguna manera generar unos esfuerzos de planeación en la pedagogía, en la enseñanza, que les permitiera innovar y que les permitiera buscar alternativas para el desarrollo de la enseñabilidad. Esto toda vez porque seguimos siendo reproductores de todas las orientaciones curriculares que emanan de digamos, los entes gubernamentales locales, nacionales y, por qué no, los que son de orden multilateral. ¿Qué es lo que se propone en este sentido para superar de alguna manera esta brecha? Y cuando hago esta propuesta no quiere decir que sea un protocolo de acción, que si lo seguimos vamos a tener un éxito rotundo en el desarrollo de una instalación del debate del enfoque curricular, sino que es una, digamos, es una perspectiva de los diseños curriculares basados en el acceso al aprendizaje. Primera propuesta, encontrar que los currículos deben estar alineados con la misión y la visión de la institución, pero con un orden de sujeción específico, es tender a reconocer que lo que hacemos en las instituciones de educación superior es que los estudiantes, los docentes y la comunidad de aprendizaje que está allí involucrada deben acceder al aprendizaje. Eso quiere decir de una vez por todas descartar la instrucción y descartar ese sentido instrumental del aprendizaje y sacarlo del partido para poder entender que el aprendizaje significativo en la educación superior es posible y eso de alguna manera contribuye a mejorar las condiciones de calidad en la productividad, ya sea de carácter económico, pero también en la productividad social de la nación. También hay que reconocer que luego de que tengamos una alineación de ese enfoque curricular, debe estar sustentado en los saberes de la pedagogía desde un enfoque local. Eso quiere decir que debemos recuperar todos esos saberes de la pedagogía de orden occidental, de orden internacional, pero también entender que ya existen movimientos pedagógicos claros que nos contaron cuáles son aquellos saberes de lo pedagógico que están instalados en el seno de la educación en Colombia. Avanzar en la adopción de la didáctica como parte del conocimiento profesional docente, eso quiere decir que reconocer que la didáctica no está únicamente orientada al diseño de instrumentos que me permitan a mí diseñar mediaciones, sino que la didáctica es una disciplina que está adherida a lo que el profesor, independiente de cuál sea su formación inicial, y quiero decir acá que no es necesario hablar del conocimiento profesional del docente porque sea un profesional licenciado en algún área de conocimiento, sino para toda persona que se dedica a la docencia, la didáctica aparece como el eje central de desarrollo personal y profesional del docente. Colocar al currículo en el centro del debate y, por supuesto, construir un ambiente escolar que responda a todas las necesidades que tiene la comunidad de aprendizaje. Usted me preguntarán entonces cómo se hace y cuál es el tercer campo que usted nos quería compartir. Precisamente les quiero compartir un campo que desde la formación en el seminario o en el módulo de diseño curricular estamos de alguna manera afianzando en la formación de docentes, pero que puede ser de alguna manera extrapolado y aplicable, y todos los que tengan interés, esos que sean ustedes como por profesores que son inquietos, podrán establecer una relación progresiva entre el diseño curricular como organizador de la reflexión en la acción del docente, pero también a través de procesos de investigación, acción en educación. Eso quiere decir que entré a la tercera parte de la exposición intentando reconocer que también para lograr definir diseños curriculares para la innovación en educación y diseños curriculares que estén construidos socialmente por parte de las comunidades de aprendizaje, tenemos que tener unos métodos, porque todo sueño tiene un método. Y si yo no encuentro las formas de hacer, pues es muy diferente soñar con una estructuración diferente a la que tenemos en este momento, soñar con praxis diferentes de los docentes cuando no entendemos cuáles son los posibles métodos. Dentro de tantos posibles métodos que hay que hacer, aparece la investigación, acción, educación como un elemento clave en el desarrollo
del conocimiento profesional docente para la instalación de currículos en las instituciones de educación superior, por dos razones fundamentales, porque así como lo ven ustedes en la diapositiva, ella como engranaje central es capaz de converger, es capaz de invitar, es capaz de cohesionar la teoría pedagógica, que es necesario que todo docente que se dedique a hacer formación a nivel profesional la debe tener en cuenta, no como unos expertos en teoría pedagógica, sino saber cuáles son aquellas teorías pedagógicas que sustentan sus procesos de enseñabilidad y sus procesos de reflexión didáctica, pero también combinarla con el saber pedagógico que está instalado producto de las experiencias reales que se dan en la escuela. Eso quiere decir que la investigación aquí reclama la incorporación del saber pedagógico junto con la teoría pedagógica, que es lo que no hace los enfoques de carácter técnico cuando advierte que solo la teoría pedagógica es la que puede dar línea teórica de acción para que se desarrolle. Eso quiere decir que la IAE propone que la práctica se convierta en teoría. O sea, la práctica, que se llama saber pedagógico, sea una teoría para el desarrollo. ¿Y cómo lo hacemos? La IAE lo que propone en este momento es la investigación acción en educación, que puede tener estos visos. Puede ser una investigación acción en educación de carácter técnico, que se permite desarrollar una práctica educativa cada vez más eficaz. Eso es posible, empezar por ese nivel, pero también hay un enfoque de la investigación acción en educación de carácter práctico, que busca que el docente tenga la capacidad de discernir entre los elementos que componen la realidad para orientar los procesos de innovación que quiera hacer en su, digamos, en su unidad de trabajo, pero también en su departamento, en su facultad y, ¿por qué no?, en una unidad académica como es la universidad. Y también hay un enfoque crítico que es el más reciente y el que mayor poder está tomando en la investigación acción en educación, que se centra en la práctica educativa y busca la emancipación del docente como sujeto histórico y social por medio de su propia práctica. Lo que les estoy mostrando acá es una espiral en donde están incluidas las 4 acciones que se desarrollan en la investigación acción en educación. La investigación acción en educación lo que propone desde, así sea desde el nivel técnico propuesto por Elliot, hasta un nivel crítico propuesto por Cary Kemmins y propuesto inclusive porque viene la investigación acción participativa, son elementos muy claros desde el nivel sociocrítico, reconoce que todos los seres humanos que nos dedicamos a ser enseñantes, frente a lo que hacen nuestros aprendientes, debemos garantizar primero que tengamos un proceso de observación profunda de nuestra propia práctica, o sea, que tengamos la posibilidad de salirnos de nuestra visión unidireccional hacia lo que está sucediendo y seamos capaces a través de procesos metacognitivos y metaobservación observar lo que acontece en nuestra propia práctica. Y a partir de esa propia práctica, que ya está previamente diseñada, pero que yo la he hecho andar, porque la práctica educativa no corresponde únicamente a lo que yo hago en el aula de clase, sino la práctica educativa corresponde inclusive desde los mismos inicios de la decisión de cómo yo quiero planificar mi unidad didáctica, o cómo quiero planificar mi clase, cómo quiero planificar mi evaluación. Dice que después de hacer una observación exhaustiva debemos pasar al nivel de la reflexión. Este nivel de reflexión me permite a mí encontrar algunos sentidos de fuga de lo que está pasando allí, algunas inacciones que yo esté de alguna manera dejando tener en cuenta, pero también cómo las acciones están teniendo un impacto real, que es los propósitos que yo tengo en la construcción de aprendizajes comunes, pero sobre todo aprendizajes significativos para las personas que tengo al lado. Después de esa reflexión viene el proceso de planificación. Cuando ustedes me dicen, pero si usted me está diciendo que yo desde antes ya planifiqué y estoy esperando mi propia práctica, claro, porque la planificación aquí no es estática, no es en un solo momento, sino es una planificación continua, es una planificación que se transforma en el día a día, es una planificación que yo estoy observando en mi propia práctica y me puede conducir a procesos de acción. Por eso se llama investigación, acción en educación y que requieren un proceso específico del profesional, que es la reflexión docente. Y así en espiral, o sea, como es un ciclo, no se puede ver como un ciclo cerrado, como una serie de anillos interpuestos uno sobre otro, sino que la investigación-acción se observa con espiral ascendente que le permite a usted desde la parte inicial de observación ir ascendiendo de manera circular a través de procesos de investigación, reflexión, planificación, acción, observación, reflexión, planificación, acción, hasta consolidar precisamente un proceso de sistematización de su propia práctica que le permita comunicar cuáles son los procesos de innovación curricular a los que usted ha llegado.
Esto definitivamente nos lleva a pensar entonces cuáles son las características del diseño curricular basado en implementación de la investigación-acción en educación. Sin ser un protocolo en una receta a seguir, sí son estas 7 características las más importantes que ustedes podrán tener en cuenta, perdón, 6, que ustedes podrán tener en cuenta al momento de desarrollar un currículo basado en investigación-acción en educación. Primero, entender que el proceso de diseño curricular es un proceso investigativo permanente. Aprender a compartir y trabajar colaborativamente y a investigar de forma mancomunada. Eso quiere decir que los procesos de investigación-acción, a pesar de que es observación y acción sobre mi propia práctica, no quiere decir que yo lo haga solo. Al contrario, yo puedo hacer investigación-acción sobre praxis de otros colegas míos y lo puedo comparar con la que yo desarrollo y viceversa. Y lo que quiere decir es que este aprendizaje en la investigación-acción es de carácter comunitario y consolida comunidades de aprendizaje muy fuertes. La práctica pedagógica del docente lo convierte en un investigador, porque el docente está investigando su propia práctica y aprovechando un nivel fundamental es que está la población cautiva. O sea, usted tiene todos los insumos suficientes de lo que quiere observar, de lo que quiere reflexionar, de lo que quiere planificar y sobre lo que quiere actuar, que es su práctica educativa con una serie de seres humanos que participan allí en distintos órdenes, en distintos roles. El diseño curricular, de acuerdo, o sea, basado en la implementación de la investigación-acción en educación, involucra al educador en una acción, reflexionando, valorando lo que hace, proponiendo ideas y sobre todo experimentando y sistematizando la información. Implica procesos de formación permanente, por supuesto, eso requiere de alguna manera un esfuerzo agregado en procesos de formación, pero sobre todo implica un proceso de análisis riguroso de las propuestas estatales acerca del currículo, en el caso colombiano, estándares por competencia, alineamientos curriculares o derechos básicos de aprendizaje para la educación, o todos los cánones que existen en los procesos de acreditación de programas para la educación superior. En ese sentido, cuando yo les he hablado acerca de qué significa la reflexión en la acción, está propuesta por un autor muy importante para el desarrollo de las profesiones. Él no lo habla únicamente a nivel de la educación, sino lo habla en el desarrollo de la formación de profesionales de toda índole. Dice que los programas de formación en las instituciones de educación superior, los programas de formación profesional, deben contemplar que el conocimiento, el acceso a conocimiento de todos los ciudadanos debe ser a través de la acción y que ese conocimiento a través de la acción le debe permitir reflexionar al profesional durante la acción, pero sobre todo reflexionar también sobre la acción y la reflexión sobre la acción que están desarrollando. Eso quiere decir casi que 3 niveles metacognitivos en el desarrollo que están. Eso nos permite reconocer que la labor docente en la estructuración, diseño curricular, puesta en marcha y evaluación de los currículos y de su práctica educativa nos permite entender que el currículo es un configurador de una práctica social y educativa escolar, que el currículo aparece así mismo como las mediaciones pedagógicas se obtienen a través de la didáctica, el currículo aquí cobra un lugar de ser mediador de carácter cultural en la formación de profesionales. El currículo asume, en este proceso de integración, se asume como una práctica de carácter social, en tanto reconoce que si los profesionales están siendo formados en un ciclo de reflexión-acción y de reflexión sobre la acción que ellos mismos desarrollan, pues tenemos una práctica social que no requiere estar siempre en el sector real, sino que su propio acceso al conocimiento ya es una práctica social por sí misma. Y por supuesto, coloca al profesor en un proceso de dimensión didáctica, ya lo dijo anteriormente, pero aquí cobra mucha importancia, por eso lo dijo en la punta más superior de esta pirámide, en términos que la dimensión didáctica asumida como una reflexión ontológica que hace el docente en su proceso de formación o en su acción como profesional de la docencia, termina asumiéndose como una persona didacta que incorpora todas las alternativas posibles para hacer innovación en educación. Uno de los elementos claves sobre los que lo podemos hacer es, voy aquí a pasar un poquito más rápido porque esto va a quedar grabado, es saber muy claramente y conceptualizar muy bien qué significa una mediación pedagógica. Esa mediación pedagógica nos propone tener muy bien en cuenta cuáles son los enfoques de mediación que existen a nivel de lo curricular, que están aquí en la figura, en el costado izquierdo de ustedes, cuáles son los modelos pedagógicos que se han establecido para la enseñabilidad, pero también cuáles son las teorías de aprendizaje que me permiten a mí reconocerlo precisamente como teoría para el aprendizaje, teorías pedagógicas, me permite a mí saber
hacia quién va dirigido el aprendizaje y para qué estoy haciendo procesos de enseñabilidad yo frente a esos aprendizajes a quién van dirigidos. Cuando yo cruzo estos tres componentes, que unos son de carácter muy filosófico, otros de carácter pedagógico, pero otros de carácter epistemológico, puedo encontrar la definición de proponer mediaciones pedagógicas para el orden del desarrollo de nuestra comunidad. Y por supuesto también hay que tener en claro qué significa el concepto de mediación didáctica, que es diferente a la mediación pedagógica porque es un proceso de interacción educativa que se manifiesta en un estilo de relación dialógico, intencional, social, consciente y sistemático, destinado a generar aprendizaje en las personas. Mire el desafío tan importante que tenemos. Ya la mediación didáctica no es el instrumento que yo uso per se, o sea, no es solamente eso, también es eso, pero no es solamente eso. No se puede reducir la mediación didáctica a entenderla como con un enfoque instrumental o con una estrategia que yo uso para que los estudiantes accedan al aprendizaje, sino la mediación didáctica se configura precisamente como esa relación que se establece de manera dialógica, intencional y social, pero que además de alguna manera tiene una intencionalidad política e inclusive ideológica del docente para lograr generar experiencias para que todos los estudiantes accedan al aprendizaje y permitan construir, por supuesto, capacidades y el desarrollo humano en todos los integrantes. Finalmente, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con la innovación curricular? O sea, ¿cómo yo puedo, como docente, en mi práctica particular, como un grupo de investigación que tenemos inquietudes acerca de cómo podemos diseñar el currículo de manera mucho más alternativa, como una unidad, por ejemplo, un departamento, un programa específico, como una facultad, pues definitivamente la innovación curricular tiene que tener un enfoque de innovación social. Cuando se habla de innovación curricular no puede ser observada desde la innovación tecnológica, sino procesos de innovación social. Esos procesos de innovación social tienen unas características que son fundantes. Quiere decir que reconoce el aprendizaje como un asunto central de la innovación y a lo largo de la vida. Para mí es muy importante tenerme acá porque en muchas ocasiones, y eso es una tradición y es una tensión en la educación superior, se cree y se consolida y se prevé que los estudiantes tienen ciertos niveles de formación que se aspiran y que estén fijos para su llegada a la educación superior. Pero debemos recordar que el aprendizaje es a lo largo de la vida. Por ejemplo, voy a colocar un elemento, una dimensión básica que normalmente no se tiene en cuenta en la educación superior como componente de la escuela en el sistema educativo colombiano: los dispositivos básicos de aprendizaje. Cuando uno le habla a los profesores de las instituciones de educación superior sobre afianzar y de alguna manera activar los dispositivos básicos de aprendizaje para los estudiantes que tenga al frente, así sean estudiantes de especialización o maestría, la primera respuesta que surge es: ¿yo por qué tendría que hacer eso cuando eso debió ser un encargo de la escuela en la educación inicial, básica y media? Les quiero contar que el aprendizaje, por ser a lo largo de la vida, requiere que un componente tan fundamental para que él se dé, para que él se logre, para que los jóvenes y los adultos ingresen a un aprendizaje significativo, requieren que los procesos de atención, de memoria, de concentración, de habituación al contexto donde se está desarrollando, sea de carácter práctico, teórico, de foro, de interacción, pero también la sensopercepción son importantes tener en cuenta. Entonces, por eso es importante reconocer que si yo quiero hacer innovación curricular, tengo que reconocer que el aprendizaje es el centro de nuestros asuntos. O sea, innovo curricularmente para lograr que haya un éxito en el progreso como desafío en el ingreso, acceso de los aprendizajes de todos los estudiantes. Siguiente característica: reconoce la diversidad. La diversidad en las formas de aprender que están ligadas a las formas y rutas de desarrollo. Eso quiere decir que debemos reconocer que no todos los seres humanos tenemos las mismas trayectorias educativas. Independiente, aquí no estoy hablando de la discapacidad, estoy hablando de que todos los seres humanos, independiente de nuestras condiciones ontológicas, independiente de las situaciones sociales, culturales, económicas sobre las que atravesemos, tenemos trayectorias diversas en nuestro proceso vital. Y eso tiene que ser reconocido en un proceso de innovación curricular, en el sentido de que si yo reconozco que todos tenemos unas trayectorias de desarrollo diversas, es muy probable que tan diverso puede ser nuestras formas de aprendizaje. Asimismo,
este sistema de innovación curricular o este enfoque de innovación curricular incorpora la flexibilización en las rutas y en las trayectorias de los estudiantes. Ahí dice ruta, está mal escrito, discúlpenme, pero lo que quiere decir esta flexibilización es que quiere decir que con toda la planificación precisa, rigurosa que tienen las instituciones de educación superior en sus programas, deben marcar un amplio desarrollo flexible en estas estructuras curriculares que le permitan a los profesores, por así decirlo, navegar en un mundo de posibilidades frente a las diferentes formas de aprender, a las diferentes trayectorias que tienen los estudiantes, pero sobre todo a las diferentes rutas que él puede incorporar a su proceso de enseñabilidad. Otra característica de la innovación curricular es entender que el aprendizaje es dialógico. El aprendizaje no está subordinado a uno que enseña, que es el enseñante, profesor, y a un aprendiente, que es el alumno o el estudiante que está frente a nosotros. El aprendizaje es dialógico en el sentido de que siempre en esa interacción habrán enseñantes y aprendientes. Y mire que lo coloco en una condición continua porque es permanente. Yo no puedo decirme, declararme aprendiz en una universidad, me declaro aprendiente porque todo lo que acontece en mi día a día estoy aprendiendo y eso debe entrar en un diálogo permanente entre las personas que hacen parte de ese proceso de aprendizaje. Recuerden que en el proceso de aprendizaje están involucrados mínimo dos personas, una persona que es enseñante y una persona que es aprendiente, pero también por fuera de esa relación dialógica que es, digamos, directa, existen otros roles que se definen en otras instancias que están participando, como por ejemplo las directivas docentes del programa, los sistemas de acreditación del programa, las condiciones y orientaciones de calidad, y ese aprendizaje precisamente tiene que tomar todo eso, entendiendo que el aprendizaje es la principal el diálogo es la principal mediación en estos procesos de aprendizaje. Reconoce que la reflexión-acción del docente y del estudiante, eso quiere decir del enseñante y el aprendiente, son el pilar de la innovación, porque les permite precisamente a unos y a otros reconocer en esa espiral ascendente cuántas cosas, cuántas rutas de alternativas de innovación pueden seguir para el mejoramiento de la calidad de estos aprendizajes. Pero no podría ser parte de la innovación si no tiene la característica que es sistematizable y comunicable. O sea, esto no puede desarrollar un proceso de reflexión-acción en educación, de reflexión-acción en sus prácticas educativas, si constantemente no está sistematizando todas las rutas que usted ha escogido y los resultados que ha obtenido proceso de esta reflexión. Y por supuesto, comunicarlo, porque la comunicación tiene dos tipos de impacto. El primero, que aquellas personas que no tienen iniciativas en el proceso de desarrollo e innovación curricular se decidan, dejen de ser tímidos para el desarrollo, y por otra parte porque la comunidad de aprendizaje, por ejemplo, un programa como la licenciatura en educación infantil comienza a agrupar todo ese tipo de comunicaciones sobre procesos de innovación curricular para que en el futuro pueda consolidar un proceso de innovación curricular más generalista y, ¿por qué no?, a nivel, algún día, del nivel institucional. Esto les quería compartir, entonces recibo preguntas, no sé qué inquietudes tengan con respecto a lo que significa la relación de la formación en innovación curricular, pero sobre todo colocar al currículo en el centro de nuestros debates de la praxis pedagógica. Muchísimas gracias, maestro Hugo Alberto. Yo quiero invitarlos a todos, vi que estaban muy activos allí en el chat, pero los invito a que coloquen sus dudas, sus preguntas, para que aprovechemos este espacio. Tratamos de aprovechar al máximo para abrir un espacio de discusión, precisamente porque sabemos que es un tema que genera precisamente esos elementos. Yo quiero resaltar, profesor Hugo, precisamente eso. Un poco el recorrido que usted hace y desarrolla en este ejercicio parte precisamente de la historicidad del currículo, parte de cómo todas las teorías que han configurado el currículo a lo largo de la historia, que aparte tienen que ver también con ese relacionamiento y con esa posición, digamos, en el mundo que establecemos en América Latina o en Colombia, y las influencias en términos de la externalización de esas teorías y esos conceptos, cómo lo han ido configurando, y dan cuenta precisamente de la influencia de muchos de estos modelos que inclusive pareciera replicarse, permanecer aún allí, digamos, en las prácticas, en las organizaciones, en las instituciones educativas, y por veces también en la política pública. Pareciera que la política pública fuera un poquito atrás de este tipo de reflexiones y termina haciendo, digamos, más complejo el ejercicio de pensar unos currículos, como usted señalaba al cierre,
mucho más reflexivos, mucho más abiertos, mucho más participativos y en esencia unos currículos que partan de la inclusión, pero de esa inclusión en esa comprensión ampliada precisamente de llevar y reconocer el desarrollo de esas capacidades y habilidades que todos y todas tenemos. Resalto también el componente asociado a la ausencia de la reflexión de la categoría de currículo en Colombia, ¿no? Cómo se ha venido configurando. Yo decía cuando hacía la apertura, decía, bueno, no es que sea ni bueno ni malo, o sea, no se trata de ponerlo en esos términos, porque indudablemente el discurso educativo en Colombia ha tenido unos aportes muy importantes, ha generado unos elementos supremamente relevantes, no, uno no puede dejar de lado los aportes alrededor de la práctica pedagógica, de los saberes pedagógicos y demás. Sin embargo, sí se resiente y la autora que usted señalaba, la autora Montoya, digamos, es muy precisa al señalar eso, ¿no? Cómo el currículo queda hacia a un lugar, queda excluido de muchas discusiones y por veces se asume como un componente técnico impositivo desde los centros que determina unas formas allí de educar, digamos, que no reconocen esas diversidades. Y cierro con lo que usted nos señalaba al final, particularmente alrededor del reconocimiento de esa participación, de la importancia de la investigación precisamente alrededor del currículo, de la recomprensión o la reflexión sobre otros conceptos como la pedagogía, de otros conceptos como la didáctica y de otros elementos que creo que son supremamente relevantes, que nos ponen a pensar un poquito sobre ese ejercicio y sobre un objeto que quizá puede ser extraño para algunos o pueda tener diferentes comprensiones para otros. Bajo esa lógica, yo quiero acercarme un poco a los comentarios que nos ponían aquí los colegas en el espacio. Eh, Uno de ellos tenía que ver con una propuesta. Muy interesante el tema, dicen ellos, dice, qué chévere que podamos hacer talleres para aterrizar eso, porque yo creo que la pregunta después de escuchar al profesor Hugo es, uno dice, bueno, y todo esto, ¿cómo se baja a la práctica? Que es otra categoría bien compleja, que es cómo yo lo bajo a la práctica a esas comunidades de aprendizaje, cómo construyo gestión de conocimiento alrededor del currículo y cómo todo esto termina siendo un elemento orgánico. Se las voy poniendo allí para que podamos ahorita hacer una reflexión alrededor de estos componentes. Otro elemento que señalaban aquí, y espero, y claro que sí, vamos a revisar la posibilidad de hacer talleres, de ampliar estos elementos. Y vamos un poquito rápido, sí, precisamente para poder abrir este espacio, pero queda la grabación. Seguramente, no sé, profesor Hugo, si usted nos puede compartir también la presentación, podría ser un insumo interesante para los colegas, para que puedan ir en detalle refinando algunos de esos elementos. Con Eh, mucho gusto. otro, Otro de los elementos también que señalan aquí precisamente tiene que ver sobre el acercamiento precisamente a cómo acercarnos al currículo y cómo investigar el currículo, ¿no? Y aquí hacen una pregunta alrededor de, ¿habrán esquemas metodológicos que permitan instrumentalizar los conceptos que aquí se presentan? Dice, aunque ya hay elementos que están siendo implementados y que se evidencia en nuestra estructura curricular, se hace necesario elementos metodológicos de diagnóstico, de ajuste, de diseño que reflejen esa construcción teórica. Otro elemento por allí que nos preguntan es qué tipo de consideraciones habría que tener en cuenta precisamente con la oleada de todo el tema de la inteligencia artificial para que los estudiantes puedan aprender precisamente estos conocimientos que son aplicables a la realidad colombiana. También encontramos bueno, algunos comentarios sobre el espacio, sobre todo el tema de cómo precisamente Magda señala cómo ha tenido que ver con todo un devenir histórico, político y económico del país. Creo que a nivel latinoamericano eso es evidente, precisamente en ese ejercicio. Y ya, digamos que esos son como los comentarios. Si tiene más preguntas, pongámoslas allí, pero un poco a partir de esta síntesis y estos elementos, no sé, profesor Hugo, ¿qué reflexiones hace usted? Y qué podemos hacer, ¿no? Yo también soy de la preocupación de cómo poner esto en marcha, cómo construir esas comunidades de aprendizaje. Bueno, yo quiero empezar por un elemento clave que usted anunció en un principio, profesor Machuca, y es el siguiente. Tenemos que reconocer que las políticas públicas en educación, desde el nivel preescolar, o sea, el nivel de la educación inicial, perdón, hasta el nivel de la educación superior, son políticas públicas que están hechos por aquellos que no estamos en el sector real. Y lo segundo es que además son políticas públicas de carácter prescriptivo.
No existen políticas públicas diferente a otros sectores que sí existen un enfoque descriptivo. En Colombia la política pública en educación toda es de carácter prescriptiva. Eso quiere decir que de alguna manera enuncia aquello que tenemos que hacer, pero nunca nos cuentan cómo hacerlo o no nos dan líneas de orientación de cómo desarrollarlo. Entonces nos dicen, aplique una serie de intensidad horaria en donde usted tiene que tener en cuenta cuántos créditos tiene que tener el programa de usted, cuántos niveles de práctica tiene que desarrollar, no importa en qué sector real ni qué intencionalidad de aprendizaje lo hace, sino sencillamente muéstreme cómo es que usted en una parrilla, en eso que se llama el diseño curricular, porque a veces también se confunde el diseño curricular con eso que llama la matriz curricular, ¿sí? Esa malla curricular que es suficiente desde que uno en el nivel prescriptivo cumpla con eso, pues definitivamente se asume y se presume que el currículo ya está diseñado. Ese es un primer nivel clave en donde las instituciones de educación superior tenemos que revertir esa hechura de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque precisamente la instauración de currículos construidos socialmente le permiten a las unidades académicas, que es parte de la responsabilidad de la academia, empezar a decir de abajo hacia arriba lo que necesitan las comunidades de aprendizaje. Eso quiere decir que le decimos al Ministerio de Educación, a los Consejos Nacionales de Acreditación, miren que lo que nosotros estamos haciendo en procesos de innovación y alternancia en educación puede ser posible de ser incluido para el desarrollo de nuevos ajustes en los procesos de acreditación de calidad, en los procesos de acreditación de programas, pero sobre todo en los procesos de evaluación de la calidad de los programas. No como una forma de resistencia plena, ideológica, que es que no nos gusta lo que usted dice, sino proponiendo claramente matices y rutas de acción de cómo lo estamos haciendo para que esa política alguna vez cambie. Eso se ha visto un poco, quiero contarles una experiencia, se ha visto un poco en el sector cultura, se ha visto un poco en el sector salud, en donde precisamente las prácticas en esos sectores de alguna manera se han comunicado y los entes estatales han comenzado a transformar esa política pública, que de alguna manera la política pública, recuerde que son una serie de decisiones estatales que tienen que ver con acciones e inacciones que debe desarrollar los representantes del Estado. ¿Quiénes somos los representantes del Estado en la educación superior? Pues los rectores, directivos de programa y profesores que hacemos formación en educación superior. Como somos los representantes, nosotros somos los que materializamos todas las acciones e inacciones tendientes a la formación de todo ciudadano para que participe en la vida en sociedad. Entonces, si nos está diciendo a nosotros, esa es la política pública, yo me sigo preguntando por qué las instituciones de educación superior no participan en la hechura de las políticas públicas, por qué las instituciones de educación superior no están siendo llamadas a desarrollar patrones de política pública y se los seguimos dejando a aquellas personas que con un nivel de formación amplio, porque no se desconoce, que tienen un nivel de formación en políticas públicas, en educación comparada, han sido formados en los mejores instituciones de educación superior del mundo, pero que definitivamente su visión es meramente técnica y por otra parte es una visión que está desligada del proceso real de lo que significa la educación superior. Porque debemos entender, por ejemplo, que la política pública en educación superior no debería ser la misma para instituciones de educación superior que están ubicadas en el sector centro del país por aquellas que son de carácter regional. Aquellas que tienen un nivel de educación en donde la presencialidad y el desarrollo de apuestas comunes, en donde yo estoy, en un sector real, con una infraestructura local específica para eso, no puede ser observada de la misma manera que una institución como el Politécnico tiene una infraestructura que es de carácter remoto, virtual y que está yendo a todas las regiones del país. Esa política pública no puede ser homogenizante, debe tener la posibilidad también de ampliar digamos, procesos y no retrocesos en el desarrollo de ampliación de currículos alternativos. Eso es lo primero que quería decirme. Lo segundo que quiero contarles con respecto a las preguntas que me hacen es que yo creo que la labor docente, o sea, esos métodos, o sea, ¿cómo lo hacemos? Yo sí voy a decir una cosa que es muy influyente, a veces suena muy fea la forma en que lo digo, pero yo creo que los procesos de innovación curricular dependen de una decisión política y ética de cada docente. O sea, yo podría con ustedes presentarme ante ustedes las 168 personas que están aquí conmigo y hacer un taller
de cómo hacer investigación-acción en educación, o sea, cómo recoger información, cómo sistematizar esa información, cómo colocar esa información en unas categorías que me permitan reflexionar sobre ellas. Pero si usted como docente no tiene la voluntad de querer transformar su propia práctica, es imposible desarrollarlo, porque eso se requiere de una acción decidida de todos los integrantes de una comunidad de aprendizaje. Ahora bien, también hay un desarrollo del estudiantado, eso que llaman los aprendientes, que yo los he enunciado en este término de continuidad, de permanencia en el proceso de aprendizaje. Como venimos de un sistema educativo inicial, básico y medio, que es completamente técnico, tenemos que cambiarles la concepción del aprendizaje a nuestros estudiantes en procesos de sensibilización, en procesos de acción iniciales en cada uno de sus programas, para que el estudiante no nos siga reclamando que le demos una serie de contenidos, una serie de conceptos y que los formemos en ciertas habilidades productivas para la vida, porque también hay muchas ocasiones en que muchas unidades académicas se han dispuesto a desarrollar alternativas en los curricular, y cuando van a desarrollar eso con los estudiantes, pues se encuentra con una barrera fuertísima en donde los estudiantes no están preparados para esos procesos de innovación. Entonces los estudiantes reclaman, pero yo aquí vine fue a que usted me contara, yo aquí vine fue a que usted me enseñara, yo aquí vine fue a que usted me instruyera en los procesos de habilidades para que yo salga al campo de la productividad, al campo productivo, y me pueda desarrollar como profesional en una empresa, en una industria. Entonces creo que ese es el feedback, ese es el elemento clave, una decidida voluntad política y ética de los docentes y los estudiantes para transformar su propia práctica como enseñantes y como aprendientes. El tercer elemento que yo quiero recoger con respecto a los métodos es recordar que nosotros en el conocimiento profesional docente somos una triada. Vamos a imaginarnos como si estuviéramos adentro de un triángulo, y esos tres aristas que están en ese triángulo son, voy a contarles, la formación que yo tengo en el conocimiento, en el saber de mi área específica. Esa tiene que ser rigurosa. Yo la tengo que manejar a cabalidad, aún habiendo fugas de no comprensión de ciertas cosas o de no profundización en ciertas cosas. Si yo soy profesor, por ejemplo, de diseño curricular, mínimamente tengo que manejar los conceptos históricos, las tendencias, las tradiciones históricas del currículo, para poder manejar esa área específica de la cual yo doy cuenta frente a las personas que son aprendientes. La segunda arista, que también es muy importante, independiente que yo sea docente de ingeniería, independiente que yo sea docente de diseño, independiente que yo sea docente de licenciatura, debo reconocer que soy un ser que debo conocer y saber pedagógico. Ese saber pedagógico es importante. Yo debo saber cómo aprenden lo que aprenden los seres humanos. No es suficiente, como algunos nos dicen, pero es que usted fue estudiante, usted sabe cómo aprendió. Sí, pero es que soy yo. Pero muy probablemente las 1.500 personas que atraviesan mi vida profesional no aprenden de la misma manera como yo aprendí. ¿Qué es lo que hay que saber? Hay que recuperar las teorías pedagógicas, son muy importantes, no para volvernos expertos, vuelvo a insistir sobre eso, sino para entender que cuando yo leo una teoría pedagógica y me habla acerca del constructivismo, pues yo entiendo qué es lo que me está proponiendo el constructivismo. Cuando yo hablo de aprendizaje significativo, sé que me está hablando del aprendizaje significativo, insisto, no para incorporar de manera lata teórica, sino para hacer uso de estas teorías, combinarlas con el saber pedagógico que yo tengo, y eso de alguna manera impulsa mi segunda arista, que es el conocimiento de lo pedagógico y lo didáctico. Pero sobre todo, estas dos son unidas por una tercera, y es considerar que los docentes, todos, absolutamente todos, somos sujetos históricos, que nosotros no llegamos a esa práctica pedagógica de manera espontánea o por generación espontánea, no nos puso la divinidad allí, no nos trajo el Espíritu Santo, sino que precisamente tenemos que recuperar qué ha pasado con nuestra historia vital, con nuestra historia social y nuestra historia comunitaria para estar donde yo estoy. Eso recoge procesos de ideología. Yo creo que uno de los procesos ideológicos en el desarrollo humano más fuertes o más, de alguna manera, más comprometidos ideológicamente, es el proceso de la docencia. O sea, uno de los roles más ideológicos que existen, independiente de que tú estés en una universidad confesional, en una universidad privada técnica, en una universidad pública, es tu ideología, porque precisamente la ideología o lo ideológico y lo ético tienen que ver con mi proceso de desarrollo histórico. Entonces, uno de los métodos, perdón, para seguir los métodos, el profesor tiene que recordar que el conocimiento profesional del docente nos ubica precisamente en un estatus
de ser profesionales de la educación. Nosotros, a independiente que yo sea ingeniero, biólogo, artista, sociólogo, antropólogo, si estoy dedicado a procesos de enseñabilidad, yo soy un profesional de la educación y tengo que recordar que esos tres componentes del desarrollo humano en mi profesión tienen que estar presentes, interactuando permanentemente. Y por último, sí creo que los procesos de investigación, acción en educación, que digamos que es uno de los tantos métodos que se ha propuesto, porque ustedes podrán hacerlo de otra índole, proponemos el de la investigación, acción en educación, porque es el que más fuerza ha cobrado en procesos de diseño curricular alternativo, deben contar con procesos de formación interna. No quiero decir, mire, hay un elemento clave, me lo enseñaron mis profesores que me formaron en licenciatura, yo soy licenciado en biología, en las ciencias naturales, me dijeron todos los seres humanos, y era maravilloso escucharlos porque eran investigadores de muy buena calidad en las ciencias naturales, y me contaban y me decían, todos los seres humanos nacemos con una capacidad de investigación porque todo el tiempo estamos explorando el mundo, pero el acceso a las técnicas, el acceso a la recopilación, a las técnicas de recopilación de la información, a diseñar un instrumento, a poder comunicar mis resultados, el acceso a discutir y debatir esos resultados, a confrontarlos con teorías que se han dicho, con investigaciones previas o de otros órdenes en otras latitudes que se han hecho para que yo pueda de alguna manera sustentar lo que yo estoy observando y la definición que estoy haciendo de esto que estoy observando, sí se requiere de una formación, y yo podría decirlo sin que suene tan técnico, de un entrenamiento. Porque si no se hace de esa manera, los profesores pueden perderse en un mundo de navegación que es tan amplio, pero sobre todo pueden creer que si quieren instaurarse procesos de investigación-acción es un trabajo más. La investigación-acción, cuando uno se entrena para hacerlo, cuando uno se forma para hacerlo, empieza a incorporarlo a su práctica pedagógica, ya no es un adendo de todas las responsabilidades que tiene, sino que termina siendo parte de mi vida diaria y cotidiana en el proceso de la praxis educativa. Por eso se decía, un profesor que haga investigación en acción en educación se convierte en un investigador de su propia práctica y lo hace tan cotidiano que no requiere de sofisticaciones en la investigación, no requiere de ampliaciones y adendos en su labor docente, sino que todo el tiempo está reflexionando sobre su propia acción en enseñabilidad. Gracias, Hugo. Yo creo que precisamente es eso, ¿no? Damos los ejemplos y escuchando la reflexión que creo que compartimos todos, viene la duda precisamente sobre, digamos, el sistema de educación superior, ¿no? La política pública, de cualquier manera, determina, digamos, unas estructuras muy técnicas que son absorbentes por demás, resultan siendo muy absorbentes y terminan por opacar, digamos, dispersar esas voluntades de querer reflexionar sobre la práctica, que ese es el otro elemento. Evidentemente el docente se ve enfrentado a tener que gestionar un currículo que es absolutamente técnico, un currículo que le determina casi su accionar en el ejercicio muy tayloriano, el tema, pero que no permite, y quizá tenga que ver también con la necesidad de construir esos espacios, de cuestionar precisamente ese currículo, de cuestionar las prácticas inmersas en ese currículo y de reconocer esos tres grandes componentes: mi saber disciplinar, mi saber pedagógico, que por veces queda más en una dimensión desde lo intuitivo, desde el ejercicio de imitación por las marcas precisamente, y de esa historicidad. ¿Por qué yo soy maestro? ¿Por qué estoy aquí? ¿Sí? ¿Qué hago en este ejercicio? Y recordaba precisamente que alguna vez hacíamos una reflexión sobre la educación virtual, a distancia virtual en Colombia. Y uno encontraba precisamente cómo las organizaciones, las instituciones educativas en la base, empiezan a generar una serie de reflexiones y de innovaciones precisamente alrededor de la educación a distancia y la educación a virtual, pero la política pública iba muy atrás, tanto que aparecen los primeros lineamientos de política pública y desconoce que existía la radio. Y entonces apareció el computador y se nos olvidó que existía la radio y que era un dispositivo que nos permitió un montón, que le dio el origen a la educación a distancia. Todo esto, lo que quiero decir es, y resaltar lo que usted ya venía señalando, y es la importancia de reconocer esa historicidad, ¿sí? ¿Cuál es el sentido y cómo se ha posicionado? Porque eso implica también que como organización yo también tenga que cuestionar cómo se ha dispuesto, se ha posicionado
el currículo y la comprensión del currículo, la gestión del currículo y la práctica del currículo en el espacio. E inclusive, ¿qué se entiende por investigación? ¿No? Que creo que es supremamente importante. Y aquí quiero enganchar con la siguiente pregunta que para irlo aterrizando, digamos, a lo que nos pasa cotidianamente desde la política. Entonces dice María del Pilar Rodríguez, dice, bueno, ¿cómo incluir la didáctica, digamos, de un currículo que sea provocador para esos jóvenes, para esos aprendientes, como señala Hugo, cuyo plan de orientación ocupacional no es claro muchas veces, precisamente por esa rigidez, ¿no? Ahorita el 13 nos dice, bueno, quién es el que ingresa y quién es el que sale. Entonces parecía que yo tuviera que meter un montón de cositas allí, tengo que medirlas para decir al final salió así. Pero y ahí entonces la dimensión didáctica no se reduce a un tema técnico, decía usted hace un momento. Tiene el micrófono cerrado, maestro. Yo tengo una idea didáctica muy alternativa, pero que pues lógicamente tiene sustento en unos digamos, teóricos investigadores recientes acerca de ella, y precisamente supera el nivel instrumental o el enfoque instrumental de la didáctica, pero también supera el enfoque, digamos, medi mediático de la didáctica, en sentido de reconocerse como una simple acción de conseguir mediaciones de carácter, digamos, material para el desarrollo, inclusive de ambientes de aprendizaje para el desarrollo de las prácticas educativas. Yo creo que cuando yo quiero generar mediaciones de carácter didáctico para que nuestros estudiantes se motiven al aprendizaje, lo primero que tengo que hacer es considerar, más allá del para qué estoy enseñando yo lo que estoy enseñando, la primera reflexión filosófica que hay que hacerse en cualquier lugar, en cualquier modo, en cualquier escenario, es a quién va dirigido lo que yo quiero hacer. Yo siempre pongo un elemento clave y lo pongo en la formación docente que hago con mis profesores en el colegio, y es, me invitan a una fiesta y yo voy a una piñata. Y yo llego a una fiesta y pues yo como estudiante, perdón, como niño recibo una invitación a una fiesta que me dicen que es una piñata, que es el domingo a las 3 de la tarde, entonces yo me voy, inclusive le digo a mi mamá, no, eso almuerzo yo no quiero porque lo que van a dar allá es perro caliente, gelatina, helado, chitos, maní, caramelos, lo que sea. Y yo llego a la escuela, perdón, llego a la fiesta, a la piñata, y resulta que no hay piñata, no hay payasos, no hay recreacionista, y me ofrecen brócoli, y aparte de brócoli me obligan a comer arvejas durante todo el tiempo. ¿Qué respuesta cognitiva pensarán ustedes que tiene ese estudiante frente a la invitación que le hicieron a esa fiesta? Pues es una respuesta de rechazo frente a la experiencia que está viviendo, porque con él no fueron claros lo que iba a acontecer en esa fiesta. Lo mismo sucede en la práctica educativa. Cuando yo soy profesor y quiero incorporar el nivel dialógico en el aprendizaje, ese nivel dialógico tiene que preguntarse para quién va dirigido lo que yo estoy haciendo, y que tan pronto yo ingrese al proceso de práctica educativa, los aprendientes tengan claro para dónde vamos, con quién vamos, con qué contamos para llegar allá donde vamos a ir, qué estructuras, qué recursos, qué materiales tienen a la mano para poderlo desarrollar, y también cuál es su rol y cuál es su capacidad de interacción en su propio aprendizaje. Eso quiere decir que ya no nos preocupamos por el qué enseñar, por el cómo enseñar, que es la referencia y la didáctica tradicional, sino nos preguntamos el para quién va dirigido y cómo ese quién. Recuerden, los estudiantes no son aprendices, los estudiantes son aprendientes. Los estudiantes aprenden hasta de la forma como yo los saludo, profe, hasta la forma como yo les mando un mensaje, si es educación virtual, hasta la forma como yo les digo, les quiero recordar que faltan 2 minutos para que se cierre la berraca plataforma, entonces, úpale pues, que yo esté pendiente que el estudiante está en zonas alejadas, y que si me dice en algún momento, profe, he tenido dificultades para comprender el protocolo, usted me podría echar una manita frente a eso, uno tenga la posibilidad de decir, aquí estoy para eso, porque finalmente el docente es la principal mediación didáctica en el aprendizaje, porque yo soy el que conozco el contenido, soy el que conozco la ruta que quiero llevar para que el estudiante aprenda, y soy el que puedo de alguna manera activar eso que la profesora dice, la motivación para que todos ingresemos en el aprendizaje. En la didáctica vista desde el nivel racional y instrumental considera que existen dos roles jerárquicos. Uno, miren a mis manos,
en donde está el docente, en el nivel superior, el estudiante está en el nivel superior, en el nivel inferior, el profesor es el dueño del contenido, el dueño de la estructura curricular y la estructura pedagógica, y el estudiante es un receptor de todo lo que está planificado. La visión actual de la didáctica los coloca en el mismo lugar, en el lugar en donde los dos son responsables del aprendizaje, porque la única manera de crear comunidades de aprendizaje es que cada uno se reconozca como un rol clave en la participación de sus propios destinos. Ya lo dijo Nelson Mandela, soy dueño de mi propio destino. Cuando un docente es capaz de instaurar en el estudiante la idea de que él es dueño de su propio destino, es maravilloso porque los aprendizajes están activados en él, porque yo lo seduzco en la posibilidad de que él participe e intervenga en su propio desarrollo. Entonces creo que eso es un elemento clave. La mejor motivación para un estudiante es cuando yo lo reconozco, cuando yo lo tengo en cuenta, cuando yo le digo, tú eres el promotor y tú eres el dueño del timón. Yo lo que hago aquí es participar como un mediador para que tú accedas a todas las experiencias posibles que te permitan aprender significativamente lo que yo te quiero enseñar. Sí, no, y ahí también surgen también otros elementos, ¿no? Que pareciera que precisamente en esa tensión de lo técnico terminan quedando por fuera de la discusión y digamos, de su expresión viva dentro de las organizaciones educativas. Hablamos de ingreso, pero no hablamos de adaptación, no hablamos de permanencia, no hablamos que precisamente el currículo debe adaptarse al estudiante y a esas realidades que señala el profesor Florido, en la medida en que yo no genero un punto desde aquí simplemente, y aquí todos tienen que adecuarse a este currículo o a este plan de estudios o a esta estructura que yo he planteado. O sea, es decir, trayendo su ejemplo, no todos se tienen que adaptar a la piñata donde me van a dar brócoli y me van a dar arvejas. O sea, básicamente no debe ser así, sino que debe ser al contrario. Y eso implica precisamente controvertir muchas de las ideas que tenemos alrededor de lo que son la relación pedagógica, de lo que implica reconocer al otro, lo que implica que el otro también se reconozca como sujeto de derechos, precisamente que reconozca, digamos, que él puede desarrollar todas esas capacidades, todas esas competencias y esas habilidades. Y creo que ese es un debate que está pendiente, y está pendiente en la educación superior particularmente. Está pendiente en la educación superior, porque en paralelo entonces empieza uno a pensar en lo siguiente. Uno dice, claro, nosotros diseñamos unos planes de estudio, diseñamos unos programas, unos currículos y demás, que quizá no están contemplando muchas de las otras categorías, porque no se trata que el estudiante ingrese, sino implica que permanezca, que haya adaptaciones, que haya reconocimiento precisamente de ese ejercicio, pero termino dando cuenta que, por ejemplo, en un país como Colombia, y es un reto que creo que tenemos todos aquí al pensarlo, y es cómo pensar un currículo eh, que en la política pública pone unas presiones, pone unas estructuras muy claras, pero que no está reconociendo finalmente la gran diversidad que tiene un país como Colombia. Yo podría formular un programa, voy a poner un ejemplo, un programa en ciencias naturales, pero seguramente ese programa de ciencias naturales va a tener un énfasis y unas particularidades para la región norte en Colombia, diferentes a la región sur de Colombia. Y ahí creo que es donde hay unos retos y unos espacios que todavía están pendientes. Y esto es para interpelar y para poder poner sobre la mesa lo siguiente, y que es una pregunta que pone aquí la profesora María Gloria, y es, bueno, hoy en día hablamos de productividad, hablamos de mis ciencias, hablamos que la investigación tiene que dar productos, hablamos que tengo que responderle al Ministerio de Educación Nacional porque me está pidiendo esto. O sea, que tenemos una serie, digamos, de actores en ese ecosistema que son bien complejos, que terminan limitando, que son bottom-up, que son de arriba hacia abajo. Pero ella dice, bueno, ¿cómo hacer investigación-acción en el aula? ¿Cierto? Y que esta investigación tenga esa relevancia en los procesos de investigación científica y su categorización. Me parece una pregunta clave porque es la confrontación de nuestra realidad, digamos, en las instituciones de educación superior. No sé cómo lo ve el profesor Hugo. Pues es que aquí voy a unirme al chat porque hoy vi una entrada de una profesora que es muy atinente a lo que voy a exponer o lo que voy a responderle a su pregunta, profe. Ella dice, los currículos deben permitir la interpelación. Cuando uno piensa en la interpelación, piensa en el reconocimiento de que si el de currículo estamos todos,
que si el currículo es un sistema vivo construido por todos, pues debe permitirse la interpelación constante, pero definitivamente ya dice, no hay interés, tampoco hay conocimiento acerca de eso, porque nuestros procesos de investigación en educación siempre han estado en el patio trasero de la producción de la academia en el país. Por una razón fundamental. ¿Se acuerdan que yo les dije cuál es el enfoque curricular que permanece y que prevalece en los procesos de institucionalización de formación en educación superior? El racional técnico. Por una razón fundamental, porque está herido al enfoque positivista, al enfoque de la investigación en ciencias duras, en ciencias clásicas, y en las cuales la academia tiene mucha responsabilidad para este país. Yo voy a ser aquí muy influyente con lo que voy a decir porque soy en una formación como licenciado, nunca he sido otra cosa que profesor, pero he encontrado precisamente que la academia se ha dedicado también a imponer una suerte de categorización y de statu quo de la producción del conocimiento a través de la investigación. Entonces, todo aquello que se aleje de la investigación de las ciencias naturales, o por lo menos que esté adherido al paradigma positivista, que tenga unos procesos de cuantificación, que su orientación sea el establecimiento de verdades universalizables, es descartado, por lo menos es despreciado entre la investigación. Esa es una cosa a la que nos tenemos que enfrentar, profesor Machuca, todas las personas que nos dedicamos a la educación. Es que muy probablemente en un principio nuestros resultados de investigación, cuando son comunicados, no tienen el aprecio que deberían tener. Pero yo también soy consciente y tengo una esperanza grandísima porque lo hemos logrado en la educación básica, hemos hecho avances muy significativos, por lo menos en la entidad territorial Bogotá, de que esta reformulación curricular, estos procesos de investigación docentes, por eso fui parte del Instituto de Desarrollo Pedagógico de Bogotá, IDEP. El IDEP muestra cómo ya se está posicionando la investigación docente en educación básica y media como una suerte de categorización y estamos vinculándonos al estatus de ser investigadores de nuestra propia práctica y que eso sea reconocido en la investigación científica del país. Que la investigación científica no sea solamente orientada al desarrollo de la investigación en ciencias naturales o en las técnicas producto de las ingenierías, sino que tenga en cuenta que las ciencias sociales también tienen que contar, algo que contar, que es sobre lo que nosotros nos fundamentamos para hacer investigación en educación, y que las ciencias humanas, entre esas todas aquellas diferentes a la economía, que es la única que está reconocida pues en sus datos y en sus apreciaciones, también tenemos algo que decir, algo que contar. Es un camino largo. Yo estoy seguro que sí es un camino que apenas se está abonando, pero estoy seguro y tengo una esperanza que en algún momento Colombia tenga digamos, un cambio en esa percepción que se tiene sobre la investigación en la escuela. Recuerdo la escuela desde la educación inicial hasta la educación superior, eso que tiene que ver en la educación formal. Tan es así que muchas investigaciones, inclusive muchos métodos que son aplicables desde la educación popular, cuando son aplicados a la escuela, los resultados son maravillosos y su comunicación da cuenta de progresos en comunidades de aprendizaje que a través de la investigación han desarrollado una orientación al éxito. Pero no el éxito es que todos seamos mejores a nivel productivo, sino una orientación al éxito es que tengamos procesos de innovación social que nos permitan a todos progresar en comunidad. O sea, que sí haya realmente un progreso comunitario a través de la investigación, acción en educación. Entonces, lo que quiero decir es que sí, definitivamente seguimos siendo el patio trasero de la investigación científica en el país, pero espero que algún día por lo menos estemos vinculados a la sala y algún día lleguemos al comedor de los asuntos de investigación en Colombia. Gracias, maestro Hugo. Digamos, compartimos muchos temas y yo creo que esto simplemente, pongámoslo así, es un abrebocas. Y es un abrebocas de una intención que se tiene precisamente de seguir fomentando estos espacios para que nos encontremos, para que discutamos, para que desarrollemos esas dimensiones o pensemos en esas dimensiones y que seguramente las seguirán dando a lo largo de este año y ojalá de manera presencial para seguir resolviendo esas preguntas, enfrentando esos retos, movilizándonos también un poco, saliendo a veces de nuestro lugar de confort a veces, ¿no? Que a veces ya lo tenemos manejadito, entonces ya no queremos movernos, pero creo que es supremamente necesario. Yo me quedo con eso, somos profesionales de la educación. Y creo que hay que asumirlo. Y asumirlo y reconocerlo creo que da el impulso precisamente para apostarle a experimentar, para apostarle a eso. Alguien decía por allí, a seguir formándonos. Yo siempre he dicho que hay que tener un espíritu de aprendizaje permanente, sobre todo cuando usted está frente a la educación.
nos escriben mucho y nos piden si hay bibliografía que nos pueda compartir con los profes. Los profes quedaron muy inquietos sobre estos temas que hemos venido hablando o artículos, digamos, que usted haya desarrollado, que considere que son pertinentes para que podamos seguir explorando este ejercicio y quizá, ¿por qué no?, más adelante poder encontrarnos en unos espacios, por ejemplo, eso, de construcción colectiva, de talleres, de sobre todo, bueno, ¿cómo hago yo para aterrizar la investigación-acción acá en mi aula de clase? ¿Cómo lo hago yo en el currículo? ¿Cómo eso me permite conciliar todos los aspectos macro, meso y micro, digamos, de la política, de lo que acontece, sobre todo en un enfoque de una gestión curricular viva, ¿no? Y Claro sistémica, que que sí. creo que es supremamente importante. Claro que sí, profes. Para todos ustedes, a través del profesor Gerardo, les voy a compartir no solamente producciones que he hecho acerca de, digamos, de diseño curricular alternativo, inclusive de comunidades que Sí. aprenden. Hay un libro del Politécnico, aunque él ya lo sabe, pues él sabe cómo compartírselo, pero el libro que data mucho de eso, de cómo construir comunidades de aprendizaje a través de currículos alternativos. Y también les voy a compartir, aparte de la presentación, los artículos con los cuales yo me basé para hacer diseñar esta presentación, que son artículos que cuando uno los lee de manera muy, lo pueden leer en la mesa de gallo, después de tomarse el café a las 5 de la mañana, que no sea una cosa impuesta, sino que sea una lectura amable, que vea que yo voy cogiendo 2, 3 páginas de esa lectura, pueda entender precisamente a profundidad más de lo que yo he expuesto acá, porque insisto, son solamente unas ideas fuerza que he puesto precisamente para vincularles a ustedes frente a la sensibilización que hay necesidad de transformar la estructura curricular y los diseños curriculares en la educación superior. Y lo segundo que quería contarle, profesor Machuca, es que sí, definitivamente creo que en este asunto del desarrollo de la labor docente, nosotros sentirnos como profesionales docentes, hay digamos, una corresponsabilidad que tenemos todos los que nos dedicamos a la docencia, es que aparte de generar aprendizajes significativos, de hacer una apuesta para el desarrollo de la productividad en el país que no se finque únicamente en lo economicista o en lo industrial, tengamos la posibilidad de que entre todos nos recuperemos en el posicionamiento de que somos profesionales de la educación. O sea, si nosotros no nos reconocemos, nadie va a venir a hacerlo por nosotros. Entonces tenemos que nosotros como comunidad de enseñantes también decírnoslos, convencernos y cada vez posicionarnos, decirlo, lo vamos a hacer cada vez bien, lo vamos a hacer cada vez mejor, lo vamos a hacer alternativo para reconocernos entre nosotros como red, como profesionales de la educación, que es uno de los roles más importantes que tiene este país para el desarrollo humano integral. Bueno, maestro Hugo, muchísimas gracias por eso, por esas líneas fuertes, por esas ideas fuertes, porque creo que generaron eso, fueron detonantes. Y creo que eso es lo importante en estos ejercicios. Agradecerle a usted su tiempo, su disposición por este espacio. Quiero también agradecerle a todas las personas que nos acompañaron, colegas. Ojalá nos podamos encontrar en los corredores, empezar a conversar sobre esto, volverlo cotidiano precisamente en el poli y de empezar a hablar, de cuestionar, de encontrarnos a tomar un café y empezar a discutir. Creo que de eso se trata y así se construyen comunidades. Entonces, a todos, muchísimas gracias. Un feliz resto de tarde. Nos vemos en la próxima sesión. Profesor Hugo, de nuevo, muchas gracias. Que tengan un feliz resto de día. Con todo gusto, un abrazo fraterno para todos. Buena tarde.